¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente.
Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el Triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. No mucha gente ha oído hablar de esta misteriosa masa de agua que lleva el nombre del famoso explorador inglés Sir Francis Drake. Aunque el propio Drake nunca navegó por estas aguas, uno de sus barcos pasó cerca de este lugar y descubrió una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Así fue como la zona recibió el nombre del pasaje de Drake en 1578. Muy pronto el paso se hizo conocido por algunas desapariciones misteriosas. Se ganó la reputación de ser el tramo de agua más bravo e impredecible del mundo. Ahora es conocido por sus fuertes vientos y su mar embravecido, con olas que pueden alcanzar los 18 metros de altura. El paso también tiene poderosas corrientes con velocidades nunca vistas. ¿Te parece un buen comienzo para un libro de aventuras? Claro, pero eso no hace que el lugar sea menos real.
Si alguna vez decides viajar entre el extremo sur de Sudamérica y el extremo sur de la península antártica, te encontrarás con el tristemente célebre pasaje de Drake. Hoy llamamos a este lugar de esta forma, pero los lugareños siguen creyendo que debería llevar el nombre del explorador español Francisco de Oces. Él fue un navegante español que en 1525 dirigió la primera expedición europea conocida que navegó por el pasaje de Drake. El viaje formaba parte de un intento de España de encontrar una nueva ruta hacia las Islas de las Especias, en las Indias Orientales. Oces y sus dos navíos, el San Lesmes y el Santiago, atravesaron el estrecho de Magallanes y se adentraron en el paso de Drake, donde se encontraron con un tiempo traicionero y un mal embravecido. A pesar de las dificultades, navegaron con éxito y se convirtieron en los primeros europeos en hacerlo de los que se tiene constancia. Sin embargo, la expedición no consiguió encontrar una nueva ruta comercial y la tripulación regresó a España sin ningún descubrimiento significativo. Unos años más tarde, en 1616, otro barco capitaneado por el navegante holandés Willem Schouten realizó uno de los viajes más exitosos a través del pasaje de Drake. A pesar de las dificultades de navegar por mares a menudo turbulentos, con el tiempo este sitio se convirtió en una parte importante de las rutas comerciales internacionales en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero esta peligrosa zona esconde muchos secretos. El registro de uno de los sucesos más famosos ocurridos aquí nos remonta al año 1914. Por aquel entonces, un explorador británico llamado Shackleton quiso viajar a la Antártida con 27 hombres repartidos en dos barcos. Se llamaban Endurance y Aurora. Los exploradores querían comprobar dos rutas que llevaban al continente. Pero en 1915 el Endurance quedó atrapado en el hielo mientras cruzaba el pasaje de Drake y fue lentamente aplastado. Shackleton y su tripulación tuvieron que abandonar el barco y solo pudieron recoger algunas pertenencias personales. El Endurance acabó hundiéndose y la tripulación tuvo que sobrevivir en el hielo durante un tiempo. La misión pasó de la exploración a la supervivencia y solo en 1916 todos los hombres fueron rescatados. El Aurora sufrió un destino similar. También quedó atrapado en el hielo y 3 hombres se perdieron en el mar antes de que el resto de la tripulación fuera rescatada en 1917. Durante muchos años se pensó que la nave Endurance se había perdido para siempre. Pero en 2022, un grupo de especialistas emprendió un viaje para encontrarlo. Partieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 5 de febrero. El líder del grupo dijo que era muy probable que fuera la búsqueda de naufragios más difícil de la historia. Utilizaron equipos especiales para encontrar el barco bajo el agua y luego utilizaron una cámara submarina especial para verlo más de cerca. Los miembros del equipo estaban seguros de haber hallado el Endurance porque estaba en un lugar donde muy pocos barcos habían estado. A pesar de estar 3.000 metros bajo el agua, el Endurance no tenía tan mal aspecto. De hecho, estaba muy bien conservado para haber estado sumergido más de 100 años. Los exploradores pudieron incluso ver la palabra Endurance escrita en él. Pero no solo los barcos lo pasan mal en el paso de Drake. Un avión con 38 personas a bordo parece haber desaparecido sobre este sitio en 2019, según las autoridades chilenas. Se cree que chocó contra las aguas heladas y agitadas del pasaje. Los rescatistas utilizaron barcos, aviones y satélites para buscar el avión desaparecido y sus pasajeros en el área donde habían enviado mensajes por última vez. Pero las duras condiciones del pasaje de Drake dificultaron mucho la búsqueda. Finalmente se encontró el lugar exacto donde se había producido el accidente, pero no hubo supervivientes. El Viking Polaris es otra de esas embarcaciones que resultaron dañadas en la travesía, a pesar de haber sido diseñadas para condiciones duras. Era más rápido que la mayoría de los barcos y más estable gracias a un equipo especial que lo mantenía equilibrado. Una noche en 2022, las olas eran realmente grandes, pero el barco parecía resistir bien el mal tiempo. Sin embargo, cuando regresaba al puerto de Ushuaia, Argentina, una ola gigante lo golpeó sin previo aviso. Los pasajeros se sintieron como si hubieran chocado contra un iceberg. Las olas rebeldes son mucho más altas que otras olas a su alrededor y muy impredecibles. Los científicos aún no saben exactamente por qué se producen. Cuando esta ola rebelde golpeó el buque Viking Polaris, rompió inmediatamente las ventanas de la segunda cubierta. Algunas personas a bordo resultaron heridas, pero afortunadamente la mayoría había recibido la formación adecuada antes de subir al barco y sabía lo que tenían que hacer en caso de emergencia. Además, la tripulación ayudó muy bien a los pasajeros. La mayoría de ellos incluso afirmaron más tarde que subirían al barco por segunda vez, a pesar de haber vivido esa experiencia tan inesperada.
Finalmente, la embarcación llegó a puerto sin sufrir más daños. ¿Qué hace que esta región sea tan difícil de atravesar? Para empezar, el paso de Drake es una zona de agua ancha y profunda. Tiene unos 800 kilómetros de ancho y una profundidad de 4.500 metros. Incluso los marineros más experimentados que cruzan el paso cada año dicen que puede ser peligroso, impredecible y aterrador a veces. Y eso incluso teniendo en cuenta las modernas tecnologías que disponemos hoy en día. La zona es una mezcla de temperaturas cálidas y frías que pueden dar lugar a tormentas devastadoras. Los fuertes vientos del oeste empujan el agua del Océano Pacífico hacia el interior del paso, creando olas y marejadas que pueden alcanzar los 9 metros o más. Si ocurren accidentes aquí, las cosas pueden ponerse feas más rápido que en cualquier otro sitio. El pasaje de Drake es una zona del océano con aguas muy frías y fuertes corrientes. El fondo del océano tampoco es estable, lo que hace más difícil encontrar cosas como un avión o un barco. Hoy en día la tecnología moderna nos ayuda a sentirnos seguros, incluso cuando atravesamos mares agitados. Sin embargo, si estás planeando viajar en barco a la Antártida, asegúrate de que estás preparado para el mar agitado del pasaje de Drake y para sentirte un poco intranquilo. Esto puede ocurrir incluso a los más experimentados cuando las aguas están turbulentas, pero es especialmente duro si es tu primera vez. Algunas personas llevan remedios para evitar sentirse mal, como chicles de jengibre o pulseras perfumadas. A otros les ayuda a mirar al horizonte. Prueba y busca lo que te funcione a ti. Una vez que llegues al pasaje de Drake, te sorprenderás al ver que allí viven muchos animales diferentes. Podrás ver muchos tipos de delfines, aves, ballenas y pingüinos. El agua de este sitio también es buena para los animales pequeños como el plancton y el krill, que los animales más grandes como las ballenas, los pingüinos y las focas suelen tener en sus menús diarios. A medida que te acerques a la Antártida, presta atención a las islas Shetland del sur. Puede que sean las primeras porciones de tierra que veas. También están situadas en la península antártica y fueron descubiertas en 1819 por el explorador británico William Smith. Las islas Shetland del sur albergan varios volcanes activos como la isla Decepción y el monte Fenton. En ellas también se pueden encontrar varias especies endémicas, como el pingüino papúa, que solo vive en este lugar. En 1945, 5 aviones TBF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue: "Cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible, bajaremos todos juntos". Y luego, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida.
Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás.
Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del Océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades oscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del triángulo, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón observó su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Y nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tenían explicación y nunca se han encontrado restos. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Bueno, nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca ven venir el cambio del clima. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. Justo frente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón.
Entre 1950 y 1954, 9 barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaiyo Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, cuando también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y recomendaron a los navegantes evitarla. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. Hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano, en el área de las Bermudas del Pacífico. Este gas tiende a explotar y cuando sucede, comienzan a formarse burbujas en la superficie del agua. Estas erupciones de gas pueden suprimir la capacidad de flotar y hundir fácilmente un barco. Debido a esta reacción química, no quedará ni rastro. Se dice que los volcanes submarinos son otra posible explicación para el Triángulo del Dragón japonés. De hecho, hasta pueden derribar islas pequeñas. Afortunadamente, nadie vive allí. Es bastante común en esta zona que algunas de ellas desaparezcan bajo el agua y otras aparezcan de la nada a causa de la actividad sísmica. Nunca encontrarás el Triángulo del Dragón en ningún mapa oficial del mundo, por lo que nadie está seguro de qué tan grande es en realidad. En julio de 2015, 2 adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a las costas de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los chicos realmente estaban haciendo. Les dijeron a sus padres que solo irían a pescar, pero les dijeron a sus amigos que iban a cruzar a las Bahamas. Poco después de que se fueran, una línea de tormentas eléctricas se movió hacia el área y nunca más se supo de ellos. Se realizó una búsqueda masiva, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, su bote fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunos efectos personales dentro. Una de las teorías más populares y extrañas que tratan de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que allí las líneas de los dos polos coincidían, el norte verdadero y el norte magnético. Si caes en esta intersección, tu brújula se comportará de manera extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está mucho más allá del triángulo. Ninguna leyenda dice nada de piratas que hayan operado en el Triángulo de las Bermudas en los últimos siglos o de que el holandés errante hiciera desaparecer los barcos. Una teoría popular es que los vehículos viajan al pasado o al futuro a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Pero son solo mitos. Imagínate cientos de tentáculos gigantes acercándose a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados, podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y pesaban menos. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos, agujereaban los cascos de los barcos con sus afiladas puntas. Las ventosas con dientes podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los sobrevivientes llegaban a la orilla y les contaban a todos sobre los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para monitorear el espacio marino. Dicen que la razón principal por la que este lugar es tan enigmático son los campos magnéticos que forman el siniestro triángulo. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París, es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y como resultado problemas de navegación. Y naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Los campos magnéticos tienden a cambiar de posición, al igual que las placas tectónicas e incluso los continentes, aunque nunca nos demos cuenta. Los cielos suelen estar muy despejados allí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en la zona. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Parece que el Triángulo de las Bermudas tiene un gemelo, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Pero las naves espaciales generalmente no desaparecen en el aire, porque, bueno, no hay aire.
Esta área anómala es realmente grande y se extiende justo sobre el Atlántico Sur. Ocupa el área desde Chile hasta Zimbabue y se asienta justo en el punto donde los cinturones de radiación de Van Allen están más cerca de la superficie de nuestro planeta. La Tierra tiene 2 cinturones de este tipo que son útiles para atrapar las partículas que se eyectan desde el Sol. Hacen un gran trabajo protegiendo a la Tierra de la radiación. El campo magnético allí es más bajo, por lo que permite que el cinturón de radiación de la Tierra se acerque a la superficie. Cada vez que pasa un satélite estará expuesto a una radiación que puede provocar daños graves. Por lo tanto, ninguno puede tomar fotografías de ese lugar. En conclusión, la anomalía del Atlántico Sur es una parte de la Tierra donde la radiación natural fluye fuera de control. Aún así, hay poca evidencia de que todos estos triángulos sean realmente peligrosos. Muchos creen que se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo de las Bermudas no es más que una obra de ficción. De hecho, algunos naufragios, como el Ellen Austin, ganaron popularidad a mediados del siglo XX, cuando nadie había dibujado todavía un triángulo en el área de las Bermudas. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que era más peligroso que otras partes de los océanos del mundo. Así que en 1881 la tripulación del Ellen Austin ni siquiera conocía el Triángulo de las Bermudas y mucho menos le tenía miedo. ¿Qué piensas tú? Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el hogar de una base secreta, otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema, pero en sus obras solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial, y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor, y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes.
se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno, pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético, que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas, estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético. El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación, y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en, digamos, 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego, te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta, pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas, y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quedas atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región. Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI, puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí, y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región, y la razón de esto es agua, océano, naturaleza, llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen, y el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en el top 10 de ellos. Pero ¿por qué nadie sabe de ellos? Es porque la gente escribió cuentos de hadas sobre un lugar en particular. Una de las rutas de barcos más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas.
¿Puedes adivinar dónde ocurren la mayoría de los naufragios estadísticamente? En un lugar con muchos veleros, es decir, en esta región. La única declaración verdadera sobre el Triángulo de las Bermudas son las tormentas frecuentes, pero incluso el mal tiempo y un mar embravecido no siempre hunden barcos. Además, los huracanes a menudo se forman en el territorio del Triángulo. La región de las Bermudas tiene una alta presión atmosférica. Esta presión desvía las nubes de tormenta hacia el Triángulo. Los vientos fuertes y las grandes olas pueden hundir barcos y los relámpagos pueden dañar aviones. Pero esto no es único. Entonces no culpes al Triángulo por todos los problemas. Es un lugar hermoso y pintoresco que atrae a muchos turistas. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Pasajeros de los que nunca más se supo nada. Informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos, y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Annie Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Annie Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sidwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles.
un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. ¿Su conclusión? Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Sanderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este. También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo.
4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Gernon tenía 2 pasajeros a bordo de su avión monomotor Beechcraft Bonanza. Su padre y un socio comercial despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste, hacia la costa de Florida. Estaban en el infame espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas, pero este era un vuelo típico que Bruce había hecho decenas de veces antes. El viaje por lo general tomaba alrededor de 1 hora y media sin ningún contratiempo. Bruce despegó y comenzó a ganar altura, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al comienzo notó una pequeña nube más adelante, pero siguió creciendo. No por el avión que se acercaba, esa cosa en realidad estaba aumentando de tamaño. Bruce tuvo que volar a través de ella y salió por el otro extremo muy bien. Ganó altitud y apareció otra nube misteriosa. Esta era enorme, pero Bruce no tuvo más remedio que volar a través de ella también. En ese momento oscureció como si se hiciera de noche alrededor del avión, pero no era una nube de tormenta y no estaba lloviendo. Bruce estaba empezando a preocuparse y luego ¡bam! Vio destellos de luz blanca. Bruce siguió volando durante otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que era la misma nube que había atravesado antes, cuando había comenzado a subir, pero ahora la nube era cilíndrica y el avión volaba por su centro. Era ancha y parecía interminable. Bruce pensó que nunca podría salir de esa trampa, pero un minuto después vio la luz al final del túnel. Pero de repente las paredes del túnel de nubes comenzaron a estrecharse. Se estaban acercando al avión. Los instrumentos de navegación empezaron a moverse. La brújula giraba sola en sentido antihorario. Las paredes se estrechaban, volviéndose cada vez más pequeñas. Los envolvían como un vórtice. Los instrumentos eléctricos estaban locos. Bruce se estaba quedando sin tiempo. Tenía que salir rápido de ese lugar. Unos agotadores 20 segundos después, salió de esa trampa de niebla. Como Bruce describió más tarde, se sintió ingrávido durante 5 segundos mientras su avión abandonaba el túnel. Las nubes se dispersaron y ahora la nave estaba envuelta en una bruma grisácea. Los hombres dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Inmediatamente tomó la radio y se comunicó con el control de tierra para determinar su ubicación. Pero cuando el despachador miró la pantalla verde, su rostro se congeló por la confusión. El avión de Bruce no estaba en el radar, era como si la cosa fuera invisible, pero luego el despachador dijo que la aeronave ya estaba en el espacio aéreo de Miami. Bruce estaba completamente conmocionado. No podía ser verdad. Recuerda, el viaje completo usualmente tomaba alrededor de 90 minutos, pero esta vez solo tomó 47 minutos llegar al destino. Su avión no ganó mágicamente una velocidad supersónica más allá de la velocidad máxima de crucero limitada del modelo. Esto era físicamente imposible. El despachador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se abrieron, Bruce vio que realmente estaba sobre Miami. El avión aterrizó de forma segura y era hora de intentar resolver este misterio. Bruce comprobó el combustible restante y su reloj. Después de un breve cálculo, solo se sintió más confundido. El avión no había consumido la cantidad de combustible que debería. Los registros de archivo muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un enorme viento solar. Esto causaría perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra que podrían hacer saltar a los instrumentos y radares del avión. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo la aeronave llegó a Miami tan rápido. Quizá en el futuro se revele la verdad. Mientras tanto, sigue siendo otro enigma misterioso del Triángulo de las Bermudas. Algunas personas todavía tienen miedo de navegar por esta región porque más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar en un mapa de papel normal, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo un área imaginaria de agua en forma de triángulo cerca de la costa sureste de los Estados Unidos. Ahora mismo, vamos allí para desmentir todos los mitos y cuentos de hadas sobre este lugar. La teoría más popular dice que la antigua ciudad de la Atlántida alguna vez estuvo ubicada donde está ahora el Triángulo de las Bermudas. Estaba habitado por una civilización más avanzada que el resto de la gente de la Tierra. En esta zona se instalaron unos misteriosos cristales que generaron energía infinita y alimentaron a toda la ciudad. Luego, esta ciudad se hundió y las ruinas aún se encuentran en el fondo del Atlántico. Pero entre sus ruinas, todavía hay lugares donde funcionan los cristales. Son el motivo de la mayoría de las desapariciones. Los cristales liberan rayos de energía aleatoriamente hacia la superficie y desactivan la electrónica de aviones y barcos. No hay hechos que apoyen esta teoría.
Alguien escribió una vez esta leyenda en un libro sobre el Triángulo de las Bermudas y algunas personas la han apoyado desde entonces. Sin embargo, hay alguna rareza asociada con la electrónica. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra está debilitado en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un funcionamiento inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica a barcos y aviones. También existe la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética que causa errores de navegación. Pero las comprobaciones periódicas del mapa magnético de esta región no revelan ningún problema. Llegas al lugar, el agua está tranquila y no hay tormenta a la vista. Miras la brújula y ves la flecha moviéndose de un lado al otro. Ah, no. Ha comenzado. El pánico se apodera de ti y rápidamente giras el volante del barco para alejarte de este lugar. Detente. Hace mucho tiempo que se explicó el comportamiento extraño de la brújula en esta área. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El verdadero norte es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético se refiere al polo magnético que deambula constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden, y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Imagina que eres el capitán de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas a principios del siglo XX. Necesitas saber dónde está el norte para llegar a la costa. Miras la brújula y apunta incorrectamente. Te estarías desviando de tu rumbo original y navegando en la dirección equivocada. Está el Mar Caribe cerca del triángulo, salpicado por pequeñas islas. El fondo marino aquí no es profundo. El barco podría entrar en aguas poco profundas, y ahora está atascado en un banco de arena, y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa utilizando GPS u otro sistema de navegación moderno. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace mucho que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar muy lejos de aquí. Ahora no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón, aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí. A lo largo del Océano Atlántico, hay lugares donde se han perdido muchos más barcos. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra en el top 10 de esos lugares. Una de las principales razones por las que se pierden muchos barcos aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hayan en un solo lugar, más naufragios, simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una brecha espacio-temporal en esta región. Los barcos y los aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay razón para pensar que la grieta esté oculta en algún lugar aquí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban embarcaciones junto con la tripulación, por lo que nadie encuentra los restos de las naves. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. Los barcos hundidos no se encuentran aquí porque hay una de las fosas más profundas del mundo. Cualquier barco que se hunda lo hará a una profundidad de cerca de 5.800 metros. La enorme presión y la distancia dificultan la ubicación de los barcos. Además, la fosa de Puerto Rico está cerca. En algunos lugares, tiene una profundidad de hasta 8.000 metros. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos. También es una leyenda que cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de la mitad de un vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido un barco grande. Y en el área del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera se los ha visto. La gente en el pasado no sabía sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, los describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son algunas de las criaturas más esquivas de la Tierra y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades y es probable que tengan miedo del sonido de cualquier barco. Una hipótesis más realista sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas es el metano. Se pueden encontrar grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino de esta región. A partir de ahí, el metano se libera al agua.
Toma la forma de enormes burbujas que rápidamente suben a la superficie. Luego, el gas hace que el agua casi hierva, creando olas que hunden barcos. La teoría es bastante realista, pero numerosos estudios aún no han confirmado la presencia de una mayor concentración de metano en la región. La última vez que ocurrió este fenómeno fue hace 15.000 años. Otra teoría increíble implica la aparición de olas rebeldes. Imagina un mar claro y tranquilo, sin viento. De repente escuchas un fuerte zumbido. En solo unos segundos, una ola enorme de 30 metros de altura aparece desde la tranquila superficie y cae sobre tu barco. Algunos científicos creen que las olas rebeldes son creadas por una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra. Hay una versión que afirma que la ola nace debido a la colisión de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más interesante dice que las ondas están formadas por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas pueden intercambiar energía cinética, y entre todas las olas habrá una, el vampiro, que se lleve la energía de todas las demás. Cuando acumula suficiente energía, la ola vampiro la derrama. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Este fenómeno se observa en todas las aguas de los océanos del mundo, pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Si aparecieron olas rebeldes allí, no fue durante un periodo de calma. Un mar inquieto es el principal motivo de la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Las tormentas severas y los huracanes son frecuentes allí. Ocurre porque las Islas Bermudas son un área de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las enormes olas simplemente derriban los barcos y los truenos y relámpagos desactivan la electrónica de los aviones. No hay nada de misterioso en esto. Las tormentas y las desapariciones de barcos ocurren en todos los océanos, pero se hicieron muchas leyendas exactamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro que nos dice que la Atlántida se encuentra en las aguas del Triángulo. No se dio ninguna prueba, pero a la gente le gustó tanto esta teoría misteriosa que comenzaron a construir sobre ella. Empezaron a hacer documentales al respecto, a escribir libros nuevos. Cada material dedicado a la naturaleza fantástica del Triángulo no se basó en hechos, sino en las teorías de otros libros y películas. Y cuando un tema es popular, puedes ganar dinero con él. Los lectores lo disfrutan y los autores son recompensados. ¿Puede conducir más rápido, por favor?, le preguntas nervioso al taxista. Llegas al aeropuerto y tomas rápidamente tus maletas de la cajuela, apresurándote hacia el edificio con sudor frío. Chocas con la gente entre la multitud, disculpándote a cada paso, y finalmente estás a bordo. En pocas horas, pasas del aeropuerto directamente al yate que te espera en el puerto. Y el solo hecho de ver la orilla alejarse de ti te trae calma. Por fin han comenzado tus vacaciones en las Bahamas. Te recuestas y cierras los ojos con tranquilidad. Un ligero balanceo del yate te despierta. No sabes exactamente cuánto tiempo has dormido, pero el sol se hunde lentamente bajo el horizonte. Disfrutas de un magnífico rojo atardecer. Pero luego de un minuto, de pronto te das cuenta de que no puedes ver la orilla. Corres por la cubierta mirando a un lado y al otro. El océano interminable está por todas partes. Te tranquilizas por tener conocimientos de navegación y te diriges al puente. Miras la brújula y ves que la flecha gira como una loca. Las Bahamas, el océano Atlántico, la brújula. Espera un momento. ¡Oh, no! Estás en el Triángulo de las Bermudas. Has oído muchas historias sobre este lugar. Monstruos marinos, una base extraterrestre, bucles temporales y la Atlántida. Pero, ¿qué creer? Intentas adivinar cuáles de las teorías sobre este lugar son ciertas. Entonces, la brújula, el GPS y el internet de tu teléfono se vuelven inútiles. Ninguna cosa electrónica funciona. No puedes encender el motor del yate para salir de este lugar. ¿Esto ocurre en el Triángulo de las Bermudas o no? Una de las rutas marítimas más populares pasa por el Triángulo de las Bermudas. Cada año, muchos barcos navegan por aquí. Y desde el siglo XIX, solo 50 han desaparecido. Hay lugares en el planeta donde desaparecieron muchos más. Y si hubiera graves problemas de navegación en el sitio, las embarcaciones nunca navegarían por aquí. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que aquí coinciden las líneas de los dos polos, el norte verdadero y el magnético. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de forma extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está más allá del triángulo. Tu navegación está bien, los objetos electrónicos también,
pero el combustible del yate se terminó porque olvidaste apagar el motor. Llamas a los socorristas y prometen que llegarán pronto a ti. En ese momento, un ruido de baja frecuencia viene de las profundidades del océano. El cielo está crepuscular y notas un resplandor brillante que sale del agua. Entonces, a unos metros de distancia, un enorme haz de luz naranja estalla del agua y se precipita hacia el cielo. Otro rayo sale disparado del otro lado del yate. El cielo estrellado luce algo nublado. Parece que un enorme dinamitero está disparando columnas de plasma hacia el cielo. Un nuevo círculo de luz aparece alrededor del yate. Cada vez es más brillante y la carga de energía parte tu barco por la mitad. Con un chaleco salvavidas saltas al agua gritando. Una luz brillante se forma justo debajo de ti y, por supuesto, todo es un cuento de hadas. Una de las teorías más populares es que el lugar del Triángulo de las Bermudas fue una vez la antigua ciudad de la Atlántida. La gente que vivía ahí tenía tecnologías asombrosas que no tenían rival en el mundo moderno. Y entre estas, los cristales de energía eran los más increíbles. Generaban energía y alimentaban la Atlántida entera. La ciudad está hundida y los cristales siguen funcionando y liberando rayos de energía directamente desde el fondo del mar. Esta leyenda apareció a mediados del siglo XX. Fue el comienzo de todos los demás mitos populares sobre el Triángulo de las Bermudas. Te sientas en la cabina y esperas a los rescatadores. El yate se balancea. Se avecina una tormenta. Miras por la ventana para entender la seriedad de esta, pero no ves nada. Algo oscuro y pegajoso se ha pegado al cristal desde el exterior. Y ese algo está moviéndose. Es un enorme tentáculo. Están por todas partes, aferrándose al yate desde todos lados. Oyes crujir las tablas del barco y sales a la cubierta. Una fuerte tormenta ha llegado y un enorme calamar aparece desde el agua. Enrolla sus tentáculos alrededor del bote y lo baja. No puedes moverte por el miedo. Bueno, esto tampoco es cierto. Los calamares gigantes existen, pero nadan en todos los océanos y no pueden hundir grandes barcos. No hay pruebas de que el kraken u otros monstruos similares vivan en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. En algún lugar lejano en el horizonte, notas un barco. ¡Por fin, los socorristas! Te sientas en la cubierta, tomas un refresco y los esperas tranquilamente. Extrañamente, su barco es muy lento. Entonces, te das cuenta de que es de madera y tiene velas negras. Se oyen gritos y vítores. ¡Son piratas! Con parches en los ojos, sables y loros. Navegan más cerca y lanzan cuerdas sobre la cubierta de tu yate. Ninguna leyenda dice que los piratas de los últimos siglos operan en el Triángulo de las Bermudas o que el holandés volador hace desaparecer otros navíos. Una teoría popular es que los barcos viajan al pasado o al futuro lejano a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Afortunadamente, todo esto son mitos y está sentado en nuestra realidad, aún esperando a los rescatadores. Aunque una enorme tormenta comienza, enormes olas sacuden la nave. Te das cuenta de que los rescatadores no llegarán hasta ti con este clima, así que debes esperar hasta la mañana. Te pones un chaleco salvavidas y te agarras con fuerza al timón. La tormenta no parece demasiado fuerte, pero en ese momento, a la derecha del yate, notas una ola enorme. Es del tamaño de un edificio de 10 pisos. La ola aparece muy rápidamente y hace volcar tu barco como una pluma. El impacto es tan fuerte, el yate da 2 vueltas y permanece en el agua. La enorme ola se disipa tan repentinamente como apareció. Un segundo después, una luz brillante irrumpe entre las nubes. No es el sol, sino un disco brillante. Desciende hasta tu yate y cambia la gravedad. Tu barco se eleva lentamente en el aire. Un fuerte aullido golpea tus oídos. El disco brillante se abre y te encuentras en un espacio negro. Esto también es una leyenda. Las naves espaciales de otras galaxias no secuestran a la gente en el Triángulo de las Bermudas. Bien, estás de vuelta en la cubierta durante una tormenta. Esa enorme ola fue real, por cierto. Este fenómeno se llama olas gigantes. La gente las ve en todo el mundo y no solo durante las tormentas. Una de estas puede aparecer de repente durante un mar en calma. Incluso ahora los científicos no han estudiado completamente la naturaleza de este fenómeno. Muchos creen que estas se transfieren energía cinética entre sí y crean una única ola que escupe la carga y se vuelve inesperadamente enorme. Inmediatamente después, la ola desaparece porque la energía se ha agotado. No hay pruebas de que estas ondas se produzcan a menudo en el Triángulo. Sin embargo, la región de las Bermudas está sujeta a frecuentes tormentas y huracanes. En tales condiciones, la gigante puede aparecer fácilmente. La tormenta está terminando. Te alegras de haber conseguido sobrevivir.
Puedes ver los primeros rayos del sol y escuchar el agua que hace espuma alrededor del yate. No hay olas, el mar está en calma, pero la superficie del océano se conforma de forma extraña. Parece que el bote ha sido atrapado en un enorme tazón de sopa hirviendo. La ebullición es tan fuerte que el barco se balancea salvajemente. Te agarras con fuerza al timón, pero una sacudida especialmente fuerte te arroja por la borda. Tranquilo, todo está bien. Hay una teoría realista, pero no confirmada, que dice que hay depósitos de metano bajo el Triángulo de las Bermudas. A veces, el gas sale de abajo del fondo marino y llena el agua de enormes burbujas que hacen espuma en la superficie. Este fenómeno existe, pero numerosos estudios han demostrado que no hay concentración de metano en el Triángulo de las Bermudas. Ya has pasado casi 24 horas en uno de los lugares más misteriosos del planeta y has sobrevivido. Finalmente, ves a los socorristas. El barco se está acercando a ti. La gente saca botes de combustible para rellenar tu yate. Pero, en ese momento, ves una enorme aleta del tamaño de un velero. Y entonces, un tiburón gigante salta fuera del agua. Sus mandíbulas están llenas de cientos de dientes afilados tan grandes como la palma de un adulto. El animal se abalanza sobre tu yate y lo arrastra hasta el fondo. Bien, esto tampoco es cierto. De hecho, ni siquiera existe el mito del megalodón nadando en el Triángulo de las Bermudas. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste de Estados Unidos y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano de un ser humano. Entonces quedó claro que el Kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del Negro Mar y desde una gran distancia. La mayoría
mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo, muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes naden en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. 3 calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo. Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente se alejan del fuego, nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad, navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua. No das a los calamares la oportunidad de acercarse a ti. Finalmente llegas a tierra con la certeza de que nunca volverás a este lugar. La mala noticia es que estas criaturas no solo nadan en el Triángulo de las Bermudas, la gente los ha encontrado en los océanos de todo el mundo. Sí, es posible que el calamar gigante sea la razón principal de la desaparición de barcos, pero esto no hace del Triángulo de las Bermudas un lugar único. Barcos y cargueros desaparecen en todo el océano Atlántico. El Triángulo ni siquiera está incluido en el top 10 de estos lugares. Además, esta zona es una de las rutas marítimas más populares del Atlántico. Y cuantos más barcos navegan en un lugar, más de estos se pierden. Muchos científicos creen que la razón de las desapariciones aquí son las fuertes tormentas y huracanes. Las Bermudas están situadas en una zona de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las olas alcanzan aquí tal tamaño que pueden volcar los barcos. Los truenos y los frecuentes relámpagos inutilizan los aviones. El campo magnético de la Tierra se debilita en ese lugar. Este campo funciona como un escudo que repele las partículas solares. Aquí, la radiación solar atraviesa las capas superiores de la atmósfera y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos electrónicos. Además, existe una teoría que dice que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética, pero los científicos han hecho muchas revisiones del mapa magnético de esta región y no han encontrado ninguna particularidad.
¿Te acuerdas del asteroide que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra? Pues agárrate. Podríamos ver algo parecido en nuestra vida. Y esta vez, las consecuencias podrían ser aún más catastróficas. Solo hay una diferencia chiquita. Este nuevo asteroide probablemente le pegue a la Luna. Y no, ya no es ciencia ficción. Hay un asteroide llamado 2024 YR4 que, según los científicos, tiene como un 4% de probabilidad de golpear la Luna en 2032. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos desviarlo un poco de su ruta o lo volamos? Un grupo de investigadores, incluidas personas de la NASA, analizó el tema y propuso varias opciones. Su preocupación es real. Si esa roca impacta la Luna, podría levantar una nube enorme de escombros, que, por algunos días, se dispararía hasta 1000 veces por encima de lo normal. Y no es solo un tiradero. Podría poner en riesgo a astronautas y satélites en órbita baja terrestre. Una idea obvia es darle un empujón al asteroide para que no impacte la Luna. Otra es desintegrarlo por completo. Básicamente, una explosión controlada. Los expertos incluso le tienen un nombre elegante, una disrupción robusta, pero detonar un asteroide con armas nucleares nunca se ha probado. Nadie lo ha hecho y trae riesgos enormes. Podrías crear muchos fragmentos más pequeños, pero más peligrosos, o provocar algo inesperado que empeore todo. En todo caso, la idea ya está sobre la mesa para que la comunidad científica la evalúe. Ahora, el contexto. 2024 GR4 se detectó por primera vez el 27 de diciembre de 2024 y se reportó al Centro de Planetas Menores. Ese es el centro oficial que lleva el registro de nuevos asteroides y cometas. Al poco tiempo, apareció en la tabla de riesgo de impacto Sentry de la NASA, que es como su lista de vigilancia para cualquier asteroide que pudiera chocar con la Tierra. Por un rato la cosa se veía complicada. De entre más de 37,000 asteroides grandes conocidos, YR4 era el único con una posibilidad real de golpear la Tierra en el corto plazo. Sus probabilidades incluso subieron hasta un récord de 3.1%. A quienes no somos expertos, quizá no nos suene a mucho, pero en términos espaciales es enorme. Los científicos pusieron mucha atención. Por suerte, tras unos meses de mejor seguimiento y observaciones más nítidas, precisaron la órbita del asteroide. Resulta que su trayectoria no nos lleva para nada cerca. La probabilidad de que impacte la Tierra bajó tanto que ahora es prácticamente cero. Así que podemos respirar y relajarnos. La Tierra está a salvo. Pero la Luna, quizá no. Y por eso, ahora se debate si volarlo antes de que se acerque. El asunto es que el asteroide 2024 YR4 es bastante grande. Según lo que vio el telescopio espacial James Webb, mide unos 67 metros de largo, más o menos como un edificio de 20 pisos. No es precisamente una piedrita, diría yo. Al principio, la NASA calculaba apenas como 1.7% de probabilidad de que YR4 se estrellara contra la Luna. Pero luego, en marzo, el telescopio Webb lo revisó de nuevo, y ese número brincó de inmediato a 3.8%. Para mayo, volvió a subir. Ya rondaba el 4.3%. En pocas palabras, entre más lo miraban, más probable parecía que esa roca espacial sí le pegara a nuestro satélite natural. La buena noticia es que estas observaciones nuevas ayudaron a la NASA a calcular con alrededor de 20% más precisión dónde estaría el asteroide el 22 de diciembre de 2032. Ahora, si de verdad se estrellara con la Luna, la NASA dice que no alteraría su órbita, ni la haría tambalear, ni nada así de dramático. Pero, y es un pero enorme, un impacto de algo tan grande levantaría montones de escombros, y esa basura espacial en vuelo podría convertirse en un problema serio para los satélites que orbitan la Tierra, o incluso para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Suena lo bastante alarmante, por eso la historia podría tomar un giro de ciencia ficción. Los científicos están considerando seriamente volar el asteroide. Pero, a diferencia de una película, esta vez no se trata de salvar la Tierra. La idea más extrema es lanzar varias cargas nucleares contra el asteroide antes de que llegue a la Luna. La lógica es que, si lo hacen pedazos cuando todavía está lejos, los fragmentos se dispersarán de forma segura en el espacio, en vez de causar problemas cerca de la Tierra. Claro que hay un pero.
Aunque los científicos saben más o menos qué tan grande es YR4, no saben con exactitud cuánto pesa, y eso es un problemón. Sin conocer su masa, las agencias espaciales no pueden diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían mandar primero una nave de reconocimiento, que se acerque, lo mida y defina la mejor manera de empujarlo. Pero los investigadores dicen que no hay tiempo. Para cuando reuniéramos todos los datos y fabricáramos el hardware adecuado, ya sería tarde para interceptarlo antes de la ventana de impacto de 2032. Así que, en vez de un empujón suave, algunos expertos proponen irse al estilo Armageddon, con esa disrupción muy robusta. En cristiano, hacerlo trizas con explosiones nucleares. Claro que esta idea trae un riesgo enorme. ¿Y si la explosión cambia por accidente la trayectoria del asteroide y manda fragmentos hacia la Tierra? Los investigadores admiten que es posible, pero aún así, creen que detonar cargas nucleares podría ser la solución más práctica, dadas las circunstancias. Si la misión llegara a ocurrir, tendría que lanzarse entre 2029 y finales de 2031. Eso le daría el tiempo justo para alcanzar e interceptar el asteroide antes de que se acerque demasiado a la Luna. Ahora, detonar rocas espaciales puede sonar exagerado, pero la NASA ya tiene experiencia en defensa planetaria. En 2022 lograron algo histórico, con la prueba de redireccionamiento de doble asteroide, DART. Esa misión trataba de demostrar que los humanos podemos cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una nave pequeña en noviembre de 2021 y tras casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un asteroide diminuto llamado Dimorphos, a unos 22.500 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, le cambias un poco la órbita, lo justo para que algún día esquive la Tierra. Y sí, funcionó. La prueba mostró que incluso una nave relativamente pequeña puede hacer una diferencia importante. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar con precisión cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada Hera, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Hera va en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y a su compañero más grande, el asteroide Didymos. Para octubre de 2026, Hera entrará en órbita del par de asteroides y empezará a recolectar datos, básicamente para revisar las cuentas de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que, al analizar el sitio del impacto, sepan qué tan eficaz fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. Si resulta que el impacto cinético, es decir, estrellar una nave contra un asteroide, funciona lo bastante bien, futuras misiones podrían usar esa técnica otra vez, quizá incluso con YR4, si algún día se vuelve una amenaza real. Y si no, es cuando el plan nuclear de respaldo podría salir del cajón. De cualquier modo, los científicos buscan que, si una roca espacial amenaza a la Tierra o a la Luna, la humanidad tenga algo más que un guión de Hollywood en que apoyarse. Por cierto, en la NASA hacen ejercicios hipotéticos con asteroides cada 2 años para poner en sintonía a científicos, agencias estatales y expertos internacionales. En esos simulacros, los especialistas suponen que una roca espacial gigante viene hacia nosotros. Luego trabajan las preguntas difíciles que se les ocurren, como ¿qué tan grande es? ¿Dónde podría impactar? ¿Qué deberíamos hacer? Es como una lluvia de ideas gigantesca para que, si esto llegara a pasar, no empecemos desde cero. Para que estos escenarios se sientan lo más reales posible, participa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ellos son quienes rastrean asteroides reales y calculan sus órbitas. Así que simulan meses de observaciones de asteroides, con incertidumbres sobre su tamaño, su trayectoria y posibles zonas de impacto. Nadie sabe exactamente qué tan grande es el asteroide ni dónde podría pegar. Es el tipo de incertidumbre que hace mucho más difícil decidir, tal como sería en la vida real.